Bienvenidos a un nuevo encuentro virtual del Club de Lectura de Diario de Navarra. Hoy tenemos el lujo de contar con nosotros con Víctor del Árbol, de tenerle aquí en el Club de Lectura, con quien conversaremos en torno a su nueva novela, El hijo del padre. Una novela de perdedores, un thriller sobre las cicatrices que nos dejan las heridas emocionales que tienen que ver con la familia, pero sobre todo es una impactante y muy necesaria también reflexión sobre el ser humano. Víctor del Árbol, ¿cómo estás? Encantada de saludarte. Bienvenido al Club de Lectura de Diario de Navarra una vez más. Es un placer estar con vosotros, aunque sea en este formato, en estas circunstancias, pero es un verdadero placer porque siempre me traéis muy buena suerte, así que espero que esta vez siga la racha, ¿eh? Y encantado de volver Decíamos, a charlar con vosotros. decíamos, Víctor, que eso, hemos tenido la suerte de tenerte, esta es la tercera vez, en dos ocasiones anteriores, presencialmente en nuestra biblioteca, en la sede de Zapatería, donde habitualmente realizamos los encuentros y que esperamos volverte a tener, aunque también con esta novela, ni siquiera vamos a esperar a otra nueva para seguir ahondando en ella en cuanto se pueda. Pero hoy vamos, bueno, al menos a plantear los temas principales, vamos a andar un poco en materia, en lo que nos cuentas con este novelón, ¿no? Que es, bueno, una novela coral donde conectas el pasado con la memoria, quizás serían los grandes temas, con las heridas emocionales. Por empezar por el principio, Víctor, ¿qué has querido contarnos con esta obra que, bueno, algunos ya han dicho, yo creo que tú en cierto modo estás de acuerdo, es quizá tu obra más ambiciosa hasta el momento? Bueno, lo que yo he querido contar es, en el fondo, es poco original en el sentido de que ya se ha abordado en la literatura, ¿no? La literatura siempre aborda los grandes temas humanos. Creo que es un reflejo maravilloso del ser aspiracional que llevamos dentro. Entonces lo que yo he hecho es intentar reflejar de alguna manera, por un lado, una época, un tiempo que es el que ha marcado a mi generación, a la gente que venimos de la inmigración interior, de la inmigración del mundo rural a la España industrial, y cómo hemos crecido, esa generación bisagra que nace en la dictadura y crece en la democracia y que llega, digamos, a esta supuesta modernidad en la que vivimos, eso por un lado, es decir, fijar la imagen de una generación, y luego por otro lado abordar un tema que me parece fundamental, que es la transmisión de la memoria. Eso que a mí me ha dado por llamar la genética de la memoria, es decir, estoy convencido que no solo se heredan los rasgos físicos de nuestros padres, de nuestros abuelos, no solo se heredan características del carácter, de la personalidad, sino que además somos herederos de una memoria de la que nosotros no sabemos nada, que es la de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestro clan, por decirlo de alguna manera, nuestro linaje, pero que en cierto modo también son un condicionante del que no somos conscientes, ¿no? Mm. Ese juego que yo hago siempre entre la memoria familiar, individual y la memoria colectiva, aquí se vuelve a dar, creo que de una manera muy evidente, ¿no? Como la intrahistoria pequeña acaba conformando la gran historia, ¿no? Oye, Víctor, no se trata de hablar de biología ni mucho menos, pero con las pocas nociones que yo recuerdo haber estudiado en el bachillerato, pues lo de la genética, ¿no? Pues eres morena o tienes los ojos azules porque tu padre, tu madre, el gen A, el gen B, tal. Pero ¿qué pasa con esto de las emociones? O sea, ¿cómo es posible esa transmisión? ¿Cómo la asimilamos, ¿no? ¿O cómo nos configura? Bueno, yo tengo la idea de que la familia, el universo cerrado de la familia, es un poco el germen o la tierra donde germina todo aquello que nosotros somos, ¿no? Donde se construyen nuestros afectos, nuestras filias, nuestras fobias, nuestra manera de entender el mundo, porque somos seres educacionales, es decir, venimos de una educación, venimos de una transmisión de valores, de una transmisión de principios, de una manera de entender la vida, que luego nosotros la vamos matizando, la vamos cambiando, vamos agregándole cosas, las vamos sacando, pero la esencia es la impronta que nos queda cuando somos niños, ¿no? Y aquello que nos queda cuando somos niños es nuestro entorno más cercano, en teoría, nuestro entorno más protector, Sí. ¿no? Que es el padre, la madre, los abuelos, el entorno, esa patria chica, ¿no? Que digo yo, que es la única patria que al final acaba importando, que es la de tus recuerdos y la de tus primeras emociones.
Que lo decía Rilke, ¿no? Lo de la infancia es la patria del hombre, ¿no? Y que de alguna forma Claro, claro, y eso también es una grande realidad. lo ha dicho Rosa Montero en alguna ocasión y lo han dicho grandes escritores. Por eso te decía que yo no es que sea original, porque la literatura ya entra en ese sujeto, ¿no? Pero lo que a mí me parece clarísimo es que, o sea, no solo se trata del hecho de que exista una memoria herida que nosotros heredamos sin ser conscientes, ¿no? Sino que lo que me parece más importante es ese grado de inconsciencia. Es decir, nosotros creemos Sí. que lo que nos pasa, lo que sentimos, las emociones son espontáneas, porque reaccionamos de manera instintiva ante ciertas situaciones de una manera que creemos que es espontánea, pero que en realidad es una herencia, es algo que nosotros ya hemos vivido en nuestros padres o en nuestros abuelos. Aprendemos a reaccionar, ¿no? Somos como un molde que de pequeños ya tiene una forma concreta y después vamos evolucionando en función de cómo nos manejamos en la vida, pero eso está ahí ya para siempre. Que esto es un poquito determinista, pero también yo pienso que debemos prestarle una atención, porque el no prestársela quizá nos hace también perder datos, ¿no? A la hora de entendernos y de entender la vida, que es algo que le pasa al protagonista, ¿no? Y yo pienso que ahí es donde, por eso decía yo que es una novela necesaria, ¿no? Tú pones un foco muy interesante, se dejan de lado las emociones, la inteligencia emocional, el aprendizaje emocional, aprendemos matemáticas, aprendemos literatura, aprendemos historia y no aprendemos a manejar todo esto, ¿no? Que es un bagaje fundamental del ser humano. Claro, claro. Yo lo que pienso es que yo no creo que esa definición o esa herencia de la memoria o de lo que nos conforma sea determinista, porque sería determinista si no pudiésemos cambiarlo. Es decir, pero claro, claro que podemos cambiarlo, de hecho evolucionamos, porque si no estaríamos todavía en la prehistoria, ¿no? Pero el tema es que para cambiar tú tienes que tener conciencia de que eso está ahí, de que eso existe, ¿no? Y como tú muy bien dices, y como el protagonista creo que refleja muy bien, vivimos en un mundo donde el crecimiento es hacia afuera, no hacia adentro. Es decir, en el sentido de que somos seres de opinión, ¿verdad? Somos seres que juzgamos lo que vemos, lo que oímos y, por tanto, construimos nuestra identidad hacia los otros. O sea, para someternos al juicio de los otros, profesional, afectivo, etcétera, 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 ¿no? Tenemos un paradigma de lo que es el éxito, ¿no? De lo que es el éxito social, el éxito familiar, y nos ceñimos a ese camino marcado un poco pues, por el, pues, digamos, pues, por los usos, ¿no? Por los Sí, usos lo comúnmente aceptado, ¿no? O lo que y esperan de porque es nosotros. o sea, ¿qué entendemos por éxito? Pues una persona que profesionalmente se desarrolla de una manera exitosa, o alguien que tiene dinero, o alguien que ha alcanzado metas que se ha propuesto materiales, etcétera, etcétera. Y olvidamos muchas veces que el crecimiento hacia adentro, es decir, el hecho de trabajar la inteligencia emocional, de trabajar nuestras emociones, de gestionarlas, de saber por qué nos pasa lo que nos pasa, y no de repetir una y otra vez el mismo patrón, ¿no? Creo que es un poquito lo que le pasa a todos los hombres de esta saga familiar de los Martín, que son, ya lo he dicho más de una vez, pero es que lo creo así, son hombres que se han construido a sí mismos siguiendo ese paradigma heredado, ¿no? De hombres rudos, fuertes, seguros de sí mismos, orgullosos, que no pueden demostrar emociones, porque mostrar emociones es frágil, es fragilidad, es cosa de mujeres, entre comillas, en esta familia, pero que claro, eso los castra emocionalmente, porque una cosa es que tú no puedas demostrar afectos, traumas, dolor, porque está mal visto, y otra cosa es que no lo sientas. Entonces, cuando lo sientes y no lo puedes demostrar, lo que haces es subliminar, ¿no? De alguna manera. Y ahí vienen las reacciones violentas, ahí vienen los ataques de ira, ahí viene la relación tan conflictiva entre padres e hijos de generación en generación en los Martín. Hablábamos de este novelón, ¿no? Que es pues una novela de entrada universal, porque toca todos estos grandes temas, ¿no? Desde el pasado, desde la memoria, desde las raíces, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Quizá el otro gran tema del que hablábamos es esa búsqueda de la verdad, que nos conecta con un anhelo también muy humano, ¿no? Que no siempre se consigue, o si se consigue, bueno, pues es también muy personal, ¿no? Porque ¿cómo construimos esa verdad? Cuando hablamos de la verdad, a la hora de definirlo, podríamos decir cómo nos explicamos, ¿no? El mundo, cómo nos explicamos quiénes somos, dónde estamos. Cada uno hace la suya.
Y luego está, eso en cuanto a la individual, luego está la verdad colectiva, ¿no? Esto también genera una serie de conflictos terribles y mal entendido, pues hombre, nos lleva hasta ir al extremo, las guerras, ¿no? Pero comenzando por los personajes de la novela, ¿no? Esto también es un caldo de cultivo en el que crecen los personajes y en el que, desde el que tú levantas la trama, ¿no? Del argumento de este libro. Sí, estos son todos. Has dicho tú al principio en la entradilla que es una novela sobre los perdedores. No sé si es una novela sobre los perdedores, pero en todo caso es una novela de héroes sin ninguna épica, que son los que a mí me gustan porque son humanos, ¿no? Es decir, yo siempre prefiero a los hombres que a los dioses, ¿eh? Es decir, aquí los héroes sin tacha no tienen cabida porque no son humanos, ¿eh? El hombre que no duda no es humano, el hombre que no sufre no es humano, el hombre que en algún momento no se cuestiona quién es, cuál es su identidad, cuál es el sentido de todo lo que está haciendo, y por qué está vivo, por qué está viviendo, no es humano. Sería otra cosa, sería un molde, sería una estatua, sería una escultura, ¿no? Pero no es un hombre. Aquí tenemos una serie de personas, de roles masculinos, porque esta novela está explicada desde los roles masculinos, aunque las mujeres tienen un papel muy importante, donde han vivido todos ellos circunstancias muy duras, terribles, porque se hace un recorrido a lo largo de toda la historia de España, y la historia del siglo XX y la historia de España en el siglo XX ha sido muy convulsa, ¿no? Lo que pasa es que esta gente vive la historia sin ser consciente de la historia. Son víctimas de la historia. Es decir, cuando el abuelo Simón es obligado a marcharse, por ejemplo, a la División Azul a luchar en la Segunda Guerra Mundial y acaba en un gulag en Siberia, él no se cuestiona las razones políticas, sociopolíticas, socioeconómicas o geopolíticas por las que está ahí, ¿no? Sino que la intrahistoria es mucho más simple, mucho más prosaica. Es decir, él está ahí porque ha tenido un problema en el pueblo y porque es una venganza el mandarlo ahí a ver si lo matan los rusos, ¿no? Entonces, digamos que para él la historia se convierte en una cuestión de supervivencia. No de ideología, no de nazis, no de bolcheviques, porque él no sabe nada ni de Hitler, ni de Franco, ni de Stalin. Es una persona que no tiene ninguna ideología. La única ideología que tiene es la de sobrevivir y, en cierto sentido, mantener la decencia humana en un momento en el que todo el mundo la ha perdido, ¿no? El caso del padre es totalmente el mismo en otro contexto, ¿no? En el contexto de la colonización española del Sáhara, etcétera, etcétera. Y el caso del hijo es exactamente el mismo en otro contexto, que es el contexto pues, actual, ¿no? Bueno, está en el año 2010, pero sería el actual. Es decir, cada uno de estos personajes, cada una de estas personas, ha creado una mitología personal, unas razones personales, se han dotado de una armadura personal con motivos te diría yo, muy simples, muy básicos, para sobrevivir a la historia. Para sobrevivir a la historia sin entenderla. Es decir, hay una cosa que me fascina de estos procesos, y es que la gran historia, la historia en mayúsculas de pues, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, la colonización del Sáhara, etcétera, etcétera, esa gran historia siempre se explica desde paradigmas macro, es decir, desde datos económicos, políticos, sociales, ideológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces lo que olvidamos es que la historia es posible solo porque existe la intrahistoria. Es decir, solo porque personas, como te he dicho, héroes sin épica, hacen que eso sea posible. Funcionarios, soldados, huelguistas, manifestantes, gente anónima que jamás estará en los libros de historia, ¿no? Pero que sin ellos esa historia no existiría. Para mí los Martín son como esas hormigas que llevan a cuestas a La reina. España, que llevan a cuesta, sí, en este caso a España, ¿no? Y luego está esa otra mitología social, ¿no? Que es la de construir un discurso que nos aúne, que nos haga
creer que formamos todos parte de un mismo destino, de una misma épica, y ahí es donde entran los símbolos, ¿no? Las banderas, las patrias, los himnos, lo ideológico, la grandeza, dependiendo de la época va cambiando ese discurso, pero digamos, es una manera de entender el patriotismo, el nacionalismo, o sea, que todos nos sintamos parte de algo, ¿no? Sin embargo, todos estos personajes, esta familia Martín, todos son unos outsiders. Me encanta esa expresión inglesa, ¿no? O sea, todos son gente que está fuera de ese discurso porque no le afecta, o sea, no lo cree, porque nunca, la historia, como dice alguno de los personajes, la historia nunca me ha dado nada, sino han sido desgracias, ¿no? O sea, a mí, o sea, que me pongan una medallita no me sirve de nada, de nada, ¿sabes? Entonces ellos no comen, no se alimentan de este discurso. Y es algo que me estoy alargando un poco en este tema, pero es algo que me interesa mucho, que esta no es una novela que habla de las dos Españas desde un punto de vista ideológico. Aquí no existe la ideología, aquí lo que existe es lo prosaico. Es una rivalidad ancestral entre dos clanes familiares. Algo mucho más primitivo, sí. Los Patriota y los Martín. Los Patriota son los privilegiados, los señoritos, los que han hecho fortuna en Cuba, han vuelto a España y son los dueños de la comarca, esa comarca de Extremadura, en los años 30, los años 40. Y los Martín son los jornaleros, la gente del servicio que trabaja para ellos, bajo un régimen de semiesclavitud, bajo un régimen pseudo-feudal, ¿no? Esto no es nada nuevo en España, basta con leer a Miguel Delibes, o sea, para entender cómo funciona ese tipo de relaciones. Entonces, lo que aquí tenemos es odios ancestrales, venganzas, rencor acumulado, deseo de revancha, y cuando el contexto lo permite, cuando la guerra civil estalla, eso emerge disfrazado de anarquismo por un lado, fascismo por el otro, etcétera, etcétera. Pero ni los unos ni los otros les interesa para nada la ideología. Lo único que les interesa es a unos mantener sus privilegios y, en la medida de lo posible, agrandarlos, y a los otros asaltar esa dignidad o asaltar esa posibilidad de ser algo mejor, ¿no? O sea, es tan simple y tan complejo como eso. La memoria, la búsqueda de la verdad, toda esta, bueno, no sé si todo este atrecho, ¿no? Tan interesante y tan profundo de fondo, pero para los que no hayan leído la novela, de punto de partida, un thriller, y un muerto, y algo que no destripo nada si cuento algo tan, pues no sé, ¿no? Tan extraordinario y conmovedor de entrada como bueno, pues un asesinato, ¿no? Diego Martín es el protagonista, esto ocurre al principio y lo voy a contar para aquellos que digan, pero entonces, ¿de qué van a hablar en esta novela? O sea, que se va por esas alturas. No, comienza de una forma muchísimo más ágil y engancha desde el principio, porque Diego Martín, bueno, es un tipo que confiesa, nada más comenzar la novela, además es así, que ha matado a un chico de 24 años y aún así se niega a explicar por qué lo ha hecho. Con esta premisa tenemos que entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Y el escribir una carta a veces puede entenderse también como metáfora, ¿no? Pues para quitarse ese peso de la mochila, ¿no? Para librarse de todo eso que en principio es una muerte, pero que detrás están pues todos estos temas de los que tú hablabas, ¿no? Ahí nos metes en la novela de forma brutal, porque Víctor no se puede dejar. Una vez que uno entra en la novela, empieza a coger, bueno, casi como los garbancitos que iba dejando Pulgarcito por el bosque, ¿no? Pues una pista por aquí, otra por aquí, y ya no sabes por cuál las sendas te va a llevar, el escritor, el personaje, los temas y la propia novela. Hay un asunto muy interesante que me parece a mí que nos ayuda a entender todo esto, que es también volver a esa pregunta que se hace en algún momento, bueno, el propio personaje o que quiere hacerse, ¿no? Porque quiere desprenderse de su país, como quiere desprenderse de lo que ha ocurrido y no es... ¿Qué pasa cuando uno reniega del pasado? ¿Qué pasa cuando uno dice, fíjate, pues es que estoy harto, mi familia estuvo enredada con la otra familia, tenemos todas estas, bueno, pues todas estas rencillas, yo me voy a otro lugar y abro una nueva etapa en mi vida, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Esto igual no es tan fácil. No, yo creo que esto es como el cuento que yo he explicado alguna vez, como este cuento que aparece en Las Mil y una noches, ¿no? De la muerte, que
príncipe sueña que la muerte bien, va a buscarlo, ¿no? Y entonces se despierta de madrugada, coge un caballo y huye a otra ciudad, y llega 2 días después y en la puerta lo está esperando la muerte, ¿no? Y le dice, ya tardabas. Bueno, pues esto es un poco como... No se puede huir No se de puede, lo ¿verdad? que, de lo que somos. Es decir, no se puede huir. Es más, yo estoy muy en contra de esa idea freudiana de que hay que matar al padre, ¿eh? O sea, no, lo que hay que hacer es aceptarlo, o sea, encajarlo en lo que tú eres. Y eso es muy difícil, es más fácil matarlo. Hombre, Como claro. matarlo metafóricamente, como intenta hacer el protagonista de la novela, ¿no? ¿Qué problema tiene para mí Diego Martín? Que cuando empieza la novela, efectivamente, él confiesa, está escrito en un tono confesional, es una carta que él escribe a alguien de quien nosotros no sabemos nada todavía, donde en la primera línea lo primero que dice es que efectivamente ha secuestrado, ha torturado y ha matado a un chico de 24 años. Pero a renglón seguido, en la tercera línea de la primera página, lo que dice, esa no es toda la historia y ni siquiera es la parte fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque esta es a mí me interesa mucho el tema del prejuicio. Nosotros prejuzgamos muchas veces sin comprender y sin entender el contexto de las cosas. Sin un contexto, los hechos no son nada, no significan nada. Porque, bueno, sí, Diego Martín ha matado a una persona, eso lo convierte automáticamente en un asesino, ¿verdad? Yo juego un poco con esa idea, ¿no? De decir, bueno, el lector enseguida se va a posicionar, porque como somos seres de opinión que necesitamos posicionarnos ante todo, enseguida nos vamos a poner del lado de, hombre, si ha secuestrado y ha torturado además y ha matado a una persona, muy buen tipo no debe ser, ¿sabes? O sea, entonces yo ya me posiciono en contra. Sin embargo, yo lo que hago luego, a través de un narrador omnisciente que va contrastando las verdades de Diego Martín con los hechos, vamos entendiendo más a ese personaje, vamos viendo su contexto, vamos conociendo su infancia, la infancia de su padre, de su abuelo, su historia familiar, etcétera, etcétera, y entonces ya no es tan fácil juzgarlo. Entonces ya cada vez es más complejo y ahí entramos en una dicotomía personal que a mí me parece fascinante, que es cuestionar nuestros propios valores. Claro. Cuestionar nuestros propios valores, ¿no? Porque al final, yo por lo menos, cuando yo acabé esta novela, a mí la sensación que me daba Diego Martín no era de rechazo, a pesar de que hace cosas terribles, no era de rechazo, sino lo que sentía era una profunda compasión por él. ¿Por qué? Porque Diego Martín, desde mi punto de vista, es una persona que al renunciar a su pasado, a sus raíces, a su familia humilde, a ese barrio de aluvión en el que él se ha criado, para convertirse en este paradigma del éxito social, lo que ha hecho es vender su alma al diablo. O sea, de alguna manera. Lo que ha hecho es vaciarse, lo que te decía al principio, tanto hacia afuera que por dentro está vacío. Y cuando yo hago una radiografía de Diego Martín, como persona, yo como persona, pienso que es el reflejo de muchísimas personas, de mucha gente. Hay muchos Diegos Martín en esta sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha entregado toda su vida a una causa, la del éxito, la de superar al padre, la de superar las expectativas, la de vengarse de yo os voy a demostrar a todos que yo puedo triunfar solo. Construir esa mitología y esa épica personal le ha requerido tantísimo esfuerzo, tantísimo que ha renunciado a ser quien es, a su felicidad, a sus recuerdos, a sus raíces, al amor, a todo. O sea, ha elegido parecer un hombre de éxito, ¿sabes? Pero ser un hombre por dentro muy infeliz, muy profundamente infeliz, ¿no? Y eso es lo Desprecio, que a ¿no? mí sí, y eso es lo que a mí me inspira muchísima tristeza y muchísima pena, porque creo que Diego Martín hay un momento en que se pierde en el camino, y entonces ya no le queda más remedio que seguir hacia adelante, ¿eh? Es decir, esta novela parte de una enemistad profunda entre un padre y un hijo, ¿eh? Pero te vas dando cuenta a medida que avanza la novela de que ni el padre lo conoce todo del hijo, ni el hijo lo conoce todo del padre. En cambio, el lector sí, ¿verdad? Y el lector lo que intenta en todo momento es hacerles darse cuenta a uno y a otro de que tienen una posibilidad, de que tienen un punto de encuentro, de que no son tan diferentes, de que es posible que se quieran, de que es posible que aprendan a vencer esa maldición que la abuela Alma Virtudes lanza al principio de la novela contra los
hombres de esa familia, ¿no? Y es, vosotros no sabréis ser felices jamás, ¿no? Pues, y yo creo que el lector quiere que ellos se reconcilien de alguna manera. Y lo quiere porque todos somos hijos Mm. y muchos somos padres, ¿eh? Y entonces entendemos perfectamente esa dificultad que existe a veces entre generaciones para decirse las cosas, para tratarse con afecto, para tratarse con respeto, ¿no? Es decir, al final, me parece que el final de la novela es uno de los mejores que yo he escrito, por no decirte el mejor, ¿no? Porque abunda en eso y esa frase final, ¿no? De siempre te quise y nunca supe quererte, es el reflejo de muchísimos de nosotros. Muchísimos, Mm. da igual el contexto social o da igual el contexto económico o de dónde, si somos hombres o mujeres o la edad que tengamos. O sea, muchos de nosotros tenemos esa necesidad de ponernos en paz con lo que somos a través, no de matar al padre, como he dicho antes, sino de encajarlo en lo que nosotros somos. Y Diego no lo sabe hacer, no lo sabe hacer. Y por eso emprende ese viaje del salmón, ¿no? En un momento determinado, por algo que pasa en la novela, él se da cuenta de que no puede seguir avanzando porque es un árbol sin raíces, o sea, está hueco por dentro, y hay un momento en el que necesita volver atrás para ver en qué momento se equivocó, en qué momento se empezó a desprender de esa parte tan fundamental de él como es la familia, ¿no? ¿Cuánto cuesta, verdad? Dar esos pasos, como tú decías, ¿no? Y bueno, pues simplemente a veces hablar con alguien, que esto funciona muy bien en la línea directa paterno-filial, pero puede funcionarnos con un amigo, con un compañero de trabajo, con una Sí, sí, pareja, sí, 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 y sin embargo, sí. qué difícil es, ¿no? Y cuánto nos gusta pensar en que es posible, por buscar una referencia, ¿no? La parábola del hijo pródigo, ¿no? Que es, la vemos, la leemos y es un poco lo que todos deseamos que ocurra, ¿no? Pues que Sí. puedas ir a hablar con tu padre o con tu amigo, con quien sea, y que haya una reconciliación, que es lo que deseamos los lectores que pase también en el libro. Pero en medio hay un abismo, ¿no? Un precipicio de incomprensiones, de lastres. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué somos tan complejos en este aspecto los seres humanos, Víctor? Y te lo pregunto porque si de algo das buena muestra en esta novela y en todas las anteriores es de un gran conocimiento del alma humana, ¿no? En definitiva es de eso Vale. de lo que hablan los libros, tus libros. Bueno, ahora al hilo de esto quería decirte una cosa, antes que has dicho lo de los altos vuelos, ¿no? De la literatura o de los temas que tocamos y tal, y, y que había, sin embargo, pues toda esa trama y tal. Yo siempre he defendido y siempre he pensado como escritor, y creo que lo intento demostrar novela a novela, que es compatible, perfectamente compatible y deseable, y muy deseable, que leamos una ficción como lo que es una ficción que nos arrebata, nos hace sentir, nos emociona, nos entretiene, nos gusta, que tiene tensión, que es legible, es decir, que se lee con fluidez, pero que al mismo tiempo no tengamos esa sensación de que estamos perdiendo el tiempo en un placebo, ¿no? Sino de que nos alimente. Es decir, ¿por qué? Porque yo creo eh, fervorosamente en el poder que tienen los libros para dialogar con nuestro interior, con lo que nosotros somos. Dicho esto, ¿por qué nos cuesta tantísimo asimilar o aceptar determinadas emociones y determinadas relaciones? Bueno, pues por un poco por lo que te decía al principio, porque somos seres de opinión, porque somos seres que funcionamos a través de impresiones que se quedan muy profundamente dentro de nosotros y que es muy difícil, digamos, desprogramarlas, cambiarlas. Y luego porque somos seres justificativos, es decir, nosotros somos relatores de nuestra propia historia. En cierto sentido, eh, yo creo que cada uno de nosotros podría ponerse a escribir y ser su propio biógrafo, ¿eh? Y luego sería muy interesante contrastar esa biografía con los hechos, ¿no? Es decir, con otras personas, ¿no? Y veríamos cómo hay huecos en la memoria que nosotros rellenamos con cosas que hemos aprendido, con cosas que hemos leído, con cosas que hemos visto, que nos han contado y que nosotros asumimos en nuestro relato como ciertas, que nos han pasado, ¿no? Y luego veríamos también cómo esa verdad que nos contamos a nosotros mismos, no es justa,
a la realidad, sino a la necesidad. Nosotros creemos lo que necesitamos creer para ser quienes somos. Víctor, ¿me escuchas? Dime, dime. Hemos Sí, perdido sí, por un sí. instante. Hemos perdido una conexión, ha hecho un pequeño fallo ahí. Vamos a ver si recuperamos la imagen. Vaya, perdón. Bueno, Víctor, perdón, no, porque no es culpa mía. no, no es culpa en absoluto. Nos está haciendo un Hola. pequeño bucle ahí, te has quedado como congelado. Ahora te volvemos a escuchar. A ver, vamos a ver si volvemos. Sí, yo estoy aquí. Bueno, te escuchamos perfectamente, Víctor. Sí, ahora, ya está, Vale, ha venga. vuelto. Sí, Son, hablábamos, son las cosas que tiene esto ha virtual. sido un instante que te has quedado congelado y ya está, se has vuelto. Bueno, Bueno, decíamos, sí, recupera si no, quieres el hilo de la conversación. sí, no, lo único que estaba diciendo es que si analizamos nuestra propia historia, el relato mitológico, mítico que hacemos de nosotros mismos, nos daremos cuenta de que hacemos una reinterpretación de la verdad no en función de lo que fue, sino en función de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Es decir, aquello que nosotros creemos es más importante que aquello que fue, porque es lo que nos sirve de alibi, de excusa, de justificación. En el caso del protagonista, de Diego Martín, para él es fundamental creer que su padre fue un mal padre y que le dio una mala adolescencia y que le dio una mala vida. ¿Por qué? Porque él ha construido toda esa épica de triunfador en base a una lucha que es demostrarle a su padre que es mejor que él. Si cuando él lo consigue acaba descubriendo o acaba aceptando que su padre en realidad no era tan terrible, no era esa persona que él se prefigura, entonces todo su armazón se desmoronaría. Entonces, por eso yo decía que muchas veces el protagonista acaba reconociendo, preferimos creer una mentira que nos justifica, que nos sirve, que nos es útil, que no una verdad que nos obligaría a actuar, que nos obligaría a hacer las cosas de otra manera y por tanto la rechazamos, ¿no? Si tú lo trasladas eso a la política, al discurso histórico, tal, es lo que se viene llamando la demagogia, ¿no? O sea, ¿qué nos dicen los políticos? Lo que queremos oír. Nosotros sabemos que es mentira, porque la experiencia nos ha demostrado que los políticos mienten sistemáticamente, pero aún así lo seguimos creyendo. ¿Por qué? Porque la otra alternativa, o sea, el decir esto no es cierto, esto no es verdad, nos obligaría a actuar como sociedad, como ciudadanos, de una manera para la que no estamos preparados. Porque Seguramente más incómoda también. más incómoda, ¿por qué? Porque hemos hecho una dejación de responsabilidad en los gestores públicos. Y eso se puede ejemplificar de una manera muy clara. Tú vas a un bar o a cualquier sitio, oyes hablar a la gente de política, y toda la gente te dice, bueno, ya sabemos que estos mienten por sistema, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué hemos aceptado, hemos asumido como normal el cinismo o la mentira en la vida política? ¿Por qué? Pues porque en determinados momentos es más cómodo el victimismo, la resignación o la acusación, el echarle la culpa a otro, que el asumir tu propia responsabilidad, ¿no? Entonces, un poco lo que hace Diego Martín es, no todo lo que me ha pasado de malo en la vida es culpa de mi padre, o de mi madre, o de mi abuelo, o de, ¿no? Entonces, Echar la culpa a otros siempre es lo más fácil. claro, O ¿por encontrar qué? explicaciones de ese tipo. Claro, porque entonces él no tiene responsabilidad sobre las barbaridades que hace. Porque es que yo, como soy una persona traumatizada, pues entonces he hecho todo esto, esto y esto, ¿no? Hasta que él hace algo tan terrible como secuestrar y asesinar a este chico, y ahí empieza a hacer una reflexión, que es ese viaje del salmón, ¿no? Es decir, si yo me creía que era diferente a mi padre y a mi abuelo, si yo me creía que yo había escapado de esa genética de la memoria del odio y de la violencia de los Martín, ¿por qué de repente he tenido este ataque de ira? ¿No? Quien quiera saber por qué hace ese giro, por qué hay esa vuelta atrás como el salmón, por qué Diego Martín asesina a este joven, por qué
esas rencillas o qué va a ocurrir con esa familia, con ese padre, con ese hijo, tiene que leer la novela. Lo que hemos intentado en esta charla, este ratito, ha sido poner de alguna forma los ejes centrales y sobre todo a mí me interesaba mucho escucharte, Víctor, más allá de lo que es pues, el argumento, la trama, la narrativa, que es brillante, que decíamos que engancha desde el principio, que tiene una lectura muy lineal, si uno quiere hacer una lectura muy lineal, pero que tiene toda esta profundidad que espero hayamos podido intuir a lo largo de esta charla. Quien quiera saber más no tiene más que leer el libro. Hay un par de cosas que me gustaría comentar antes de despedirnos, Víctor, y una es, bueno, el éxito que estás obteniendo con este libro. Sensación Editorial en Francia, donde por cierto ya fuiste nombrado en 2017 Caballero de las Letras y de las Artes, pero es que ya estás también, has desembarcado en el mercado americano, en el estadounidense, donde Publishers Weekly ha destacado, por ejemplo, tu novela Un millón de gotas, que se ha traducido a más de 12 idiomas. Espero que esta novela siga arrasando en todo el mundo. Esto es impresionante, ¿no? ¿Qué ha quedado de aquel Víctor del Árbol que ganó en 2016 el premio Nadal con La víspera de Così todo, Víctor? Sí, soy el mismo. Soy el mismo. Yo creo que sí, pero Más canoso, más, no, más sereno también. Mira, sabes que pienso que es un privilegio vivir esto. Es un privilegio vivirlo con generosidad y es un disfrute. Entonces yo lo que hago es vivir día a día, disfrutarlo ahora, disfrutar de lo que está pasando con esta novela, que la verdad es que creo que nos está sorprendiendo a todos muchísimo, empezando por los editores, que no se suelen sorprender fácilmente. ¿eh? Y nada, dar las gracias a la gente, porque al final yo soy una persona que intenta en la medida de lo posible estar muy en contacto con los lectores. Me gustan mucho las redes sociales porque se les puede dar una utilidad en este sentido, ¿no? Que antes era imposible. Ojalá yo cuando empezaba hubiera podido tener la ocasión de charlar directamente con Vargas Llosa, con un Gabriel García Márquez, ¿no? Que eran mis sí. escritores de referencia. Ojalá. Entonces, pues creo que hay que vivir las cosas con alegría, hay que disfrutarlas mucho, porque nunca sabes cuándo se van a acabar. Y hay que vivirlas con generosidad. La generosidad es un valor muy importante en la vida. Qué bonito, qué bonito. ¿En qué estás Qué trabajando ahora, bonito. Víctor? Porque yo sé que no paras, que de una cosa a otra y que el éxito te pilla siempre con las manos en la masa, ¿no? O en este caso Sí, con los dedos en el teclado. sí. Ahora estoy esbozando una serie de ideas porque lo que quiero es ir un poquito más lejos ahora. O sea, cambiar ¿Qué un nos vas a poco sorprender? de registro y estoy pensando escribir una novela a 4 o 5 voces que van a acabar confluyendo en un punto y en una situación determinada. Y me interesa la tesis, porque yo siempre escribo a partir de una tesis, ¿no? Aquí era, o sea, el hijo del padre es ¿qué es la verdad y para qué nos sirve? ¿No? Esa es la pregunta profunda, digamos, en la que se sustenta la novela. Y ahora estoy ahondando mucho en la idea del vacío. ¿Por qué las personas que muchas veces lo tienen todo se sienten vacías y no son capaces de disfrutar de la vida? Esa es un poco la tesis profunda. Especialista Lo en que poner salga el de dedo en ahí, la llaga, ¿eh? Especialista en poner el dedo en la llaga de las cosas que más nos duelen, ¿no? En este siglo XXI y en esta sociedad nuestra. Víctor del Árbol, qué placer hablar contigo, qué ganas de continuar, qué pena que esto pues tampoco podamos alargarlo mucho más, porque si no, alguno pues dirá, ya está, se ya aburre está, y ya ¿no? Ya está. está, Me ¿eh? quiero, me quiero ir a leer. Algunos otros quizá se queden con ganas, yo sí, ¿eh? Así que espero poder retomar esta conversación y otras más, como hemos dicho al inicio de la charla, ¿no? En un encuentro, en un club de lectura presencial, espero que dentro de muy poco, con este libro, con lo que tú quieras, pero tenerte y continuar con esta conversación y con esta charla y con este aprendizaje. Es un gran placer, Víctor del Árbol. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu mirada, ¿eh? Y por esta novela que sigue siendo faro, ¿no? Como lo son todas, pero si cabe más que nunca. Ante todo esta vorágine, esta locura en la que vivimos, interna y externamente, poquito luz se agradece mucho. Así que Muchas muchas gracias, gracias. Víctor. Hasta pronto. Hasta muy Adiós. pronto. Gracias por estar con nosotros.